Y entonces nuestra vocación es eso, es caminar hacia el encuentro con el Señor. Nos revela eso el Espíritu Santo, como hijos. Nosotros en la liturgia rezamos: a quienes la certeza de morir nos entristece, nos alegra la esperanza en la futura inmortalidad. ¿Por qué? La esperanza está basada en lo que nos reveló, en lo que nos revela el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios y Dios nos invita a vivir con Él. A vivir con Él para siempre. ¿Saben que conocen a Alejandro Dumas? Alejandro Dumas era un famosísimo literato, dramaturgo francés, que tenía un hijo que se llamaba como él. Y un día, él ya era muy famoso, Alejandro Dumas padre, y el hijo estrena una obra suya, una obra del hijo, Alejandro Dumas hijo. El padre no fue para no incomodarlo. Entonces el hijo al otro día le manda una carta, después del estreno de la obra. Papá, anoche presenté mi primera obra en el teatro. El público la aplaudió de pie. Aplaudieron tanto como si fuera una de tus obras. Y el padre le respondió: era la mejor de todas mis obras, mi hijo. Qué bonito, ¿no? Eso es lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Vos sos la mejor de mis obras. Sos mi hijo. Yo, Señor. Sí, vos, tonto. Pero si yo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Bueno, no me acuerdo. Como decía hoy a la mañana el padre Aníbal, que Dios es un poco desmemoriado. Gracias a Dios. Bueno, Dios, cuando yo me miro a mí mismo, cuando cada uno de nosotros se mira a sí mismo, ¿qué ve? Y a veces uno tiende a ser un poco duro con uno mismo. Entonces vemos los pecados y vemos lo que no soy. En cambio, cuando Dios me mira, Él ve, ¿no? ¿Qué ve? La mejor de sus obras. Como nos enseña la Iglesia en el Concilio Vaticano II, dice el documento Gaudium et Spes: el hombre es el único ser a quien Dios amó por sí mismo. Es decir, Dios nos ama por nosotros mismos. San Ignacio de Loyola, cuando empiezan los ejercicios espirituales, lo primero que pone es el principio y fundamento, ¿no? Es el principio y fundamento de la vida. Y dice esta verdad, una verdad: el hombre es creado para alabar, servir y hacer reverencia a Dios nuestro Señor, y mediante eso salvar su ánimo. Es decir, el hombre es creado para Dios. Punto. Y sigue diciendo San Ignacio: todas las demás cosas que están creadas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden a conseguir ese fin para el cual él fue creado. ¿Que era cuál? Dios. El hombre es creado para Dios, y las cosas son creadas para el hombre para que lo ayuden a llegar a ese fin. Y dice San Ignacio con una lógica ignaciana. Dice: por lo cual el hombre se va a acercar a las cosas que lo ayuden a ese fin y se va a alejar de las cosas que lo alejen de su fin. ¿Qué hay en mi vida que me acerca a Dios? Me acerco. ¿Qué hay en mi vida que me aleje de Dios? Me alejo. Porque somos creados hijos de Dios para Él, para estar con Él. Y esa es nuestra vocación. Esto es parte de lo que les decía. Dios, el don de piedad hace que nos sintamos hijos de Dios, y entonces como hijos recibimos lo que Dios nos enseña. Como un hijo, porque Dios enseña como un padre amoroso. Lo segundo que nos muestra a Dios como padre amoroso, y es un fruto del don de piedad, y esto me parece importante recalcarlo, son nuestros pecados. Nuestros pecados. Dice Jesús en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, yo con un papelón no traje la Biblia, pero bueno, me olvidé la Biblia y el iPad en el escritorio, así que... pero Juan capítulo 16, si alguien tiene una Biblia por ahí, están las promesas de
lo que dice Jesús, ¿cuál será la misión del Espíritu Santo? Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él probará el mundo, cuál es el juicio y dónde está el pecado. No, muchas gracias, espero que se vea. Juan, ahí encuentro, pero bueno, lo que dice básicamente es que el Espíritu Santo nos va a convencer, nos va a mostrar dónde está el pecado. El pecado, queridos hermanos, es un misterio de fe. ¿No? El pecado no es fruto, digamos, reconocer nuestros pecados, hacer un examen de conciencia, no es, bueno, si alguien lo encuentra, después me lo busca, porque esa frase donde dice, probará el mundo, ¿dónde está? Está en Juan 16, o al final del 15, que estoy seguro. Probar al mundo dónde está la justicia, dónde está, en qué consiste el juicio y qué es el pecado. Es decir, la misión del Espíritu Santo es mostrarnos dónde está el pecado. ¿Qué quiero decir? El pecado no se descubre simplemente haciendo una mirada intelectual sobre nuestra vida. Yo me siento, miro mi vida y analizo, cuestiono, a ver dónde está bien, dónde está mal, y entonces me confieso. No, el pecado es un misterio que se da en la vida de la fe, por lo cual yo no puedo, y Dios me libre de mostrarme mis pecados sin el Espíritu de Dios. Es decir, no puedo ver mis pecados fuera del Espíritu de Dios porque me voy a matar. Si yo llego a comprender la malicia del pecado sin el amor y la misericordia de Dios, mi vida va a perder sentido, me voy a abrumar. Por eso es Dios el que me revela como Padre amoroso, a través del don de piedad, Él me revela también dónde está el pecado. No para juzgarme, no para criticarme, no para echarme, expulsarme de su lado, sino todo lo contrario, para que desde el amor de Dios yo pueda descubrir qué es aquello que me impide ser feliz, qué es aquello que me impide dar el salto hacia el corazón de mi Padre. ¿Qué es lo que me impide dejarme abrazar por Dios? Por eso el Espíritu Santo viene a mostrarnos cuál es el pecado. Padre, yo no me encuentro pecados, no sé confesarme, puede decir alguna persona, y a veces pasa. Entonces, lo que pasa cuando nos pasa eso es, bueno, tenemos que rezar, tenemos que pedir al Espíritu Santo. Sentarnos un rato, con el buen examen de conciencia que nos prepararon aquí, está en este librito que se han regalado, en un buen examen de conciencia, pero que es hermoso y hay que tenerlo. Pero esto solo no sirve sin invocar al Espíritu Santo. Ahora, cuando invocamos al Espíritu Santo y leemos esto, y les habrá pasado ya, saltan a nuestros ojos las letras y nos muestran cosas hermosas, difíciles pero hermosas para confesar. Es decir, no se puede mirar el pecado sin el Espíritu de Dios.